también fue el enfrentamiento de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos, que dio a agrupar a los siguientes bandos antagónicos, como el eje Roma-Berlín y el eje de los aliados. La formación del eje Roma-Berlín dio aproximado a Francia, Bélgica e Inglaterra dar parte al nuevo núcleo de los aliados. Dado los nuevos conjuntos de bandos, los aliados se oponieron a dar un paso siguiente por el temor a un conflicto más grande. Alemania realizó nuevas intervenciones militares, la última contra Polonia, y esto desencadenó el borde de los aliados, iniciando la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. Esta guerra se dividió en 6 distintivas fases. La primera fase se trata de que Alemania domina a Europa Central y Occidental de 1939 a 1941. Esto consistió en que el ejército alemán destruyó rápidamente el ejército polaco. Después de esto, Inglaterra y Francia, cumpliendo todos sus compromisos, le declaró la guerra a Alemania. La Unión Soviética ocupó las plazas principales de Polonia. Después de esto le declaró la guerra a Inglaterra y a Francia. Finlandia posteriormente entró a la guerra contra la Unión Soviética del lado de Alemania. Hechos estos acontecimientos, surgió una nueva fase de mediación que se trataba de que ya derrotada Francia, Inglaterra quedó sola ante Alemania e Italia. Esto se trató de que Hitler ofreció a Inglaterra una negociación a través de Rudolf Hess, que se trataba de su lugarteniente, pero los ingleses no aceptaron y estuvieron dispuestos a resistir. La segunda fase es Alemania ataca a la Unión Soviética. En 1941, Alemania violó el Tratado de No Agresión y atacó a la Unión Soviética. Sin embargo, el Ejército Rojo logró detener la ofensiva alemana, y estos mismos trasladar la industria soviética al este y al centro de su país. En junio de ese mismo año, el primer ministro de Gran Bretaña y el presidente de Estados Unidos se unieron para hacer una declaración sobre los objetivos que perseguían sus países tras la guerra, conocida como la Carta del Atlántico. Los planteamientos generales incidían en el derecho de autodeterminación de los pueblos, la libertad individual y la libertad del comercio. Esta última daría gran paso al comercio de Estados Unidos. La tercera fase es sobre el ataque japonés. A finales del siglo XIX, Japón había empezado a tener una política de expansión sobre China y Rusia. Luego de esto, habría empezado una rivalidad con Estados Unidos. En diciembre de 1941, Japón bombardeó las posiciones norteamericanas del Pacífico, Pearl Harbor, la base naval de las Islas Hawái. Luego de esto, la guerra se hizo mundial. Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, mientras que Alemania e Italia lo hicieron contra Estados Unidos. Para agosto de 1942, todo el sudeste asiático estaba bajo el mando japonés. Los alemanes establecieron campos de concentración en diversas regiones ocupadas. Dentro de ellos, asesinaron a muchos judíos con diferentes tipos de atrocidades. En Polonia, al menos asesinaron a más de 5 millones de ellos. Cuarta fase, el viraje. Stalingrado, de 1942 a 1944. La batalla de Stalingrado fue un punto decisivo para la Segunda Guerra Mundial, debido a que Alemania perdió a más de medio millón de soldados y por lo tanto se empezó a debilitar. A mediados de 1944, Alemania fue expulsado de Polonia y de Rumania. Para 1944, Italia formaba un armisticio en contra de Alemania. Mientras pasaba esto, en todo el mundo se estaban fortaleciendo las legiones antifascistas y se formaron importantes acuerdos políticos entre países. Quinta fase, la derrota de Alemania, de 1944 a 1945. Los soviéticos habían exigido a los aliados que abrieran un frente contra Alemania, y no fue hasta junio de 1944
que lo hicieron mediante un desembarco en Normandía. Hubo combates importantes. Los soviéticos entraban por una frontera de Alemania y los aliados liberaban múltiples países. Estos evitaron una revolución popular. Para esto, Alemania intentó hacer un combate para sacar ventaja, pero fracasó. La última y sexta fase es el fin de la guerra. Estados Unidos y sus aliados empezaron a recuperar las tierras que eran ocupadas por los japoneses. En 1941, la Unión Soviética le declaró la guerra a Japón y poco tiempo después destruyeron el primer ejército de esta potencia, que era ocupado en Manchuria. A Japón se le ordenó rendirse, pero ante su negativa, Estados Unidos, siendo el 6 de agosto, lanzó una bomba atómica a Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto, lanzó otra bomba a Nagasaki. Este atentado mató a más de 300.000 personas y muchas otras quedaron muy malmente afectadas. Ante la destrucción de sus principales fuerzas y la nueva amenaza nuclear, Japón firmó su rendición incondicional, dando así el 2 de septiembre de 1945 el final de la Segunda Guerra Mundial. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Al concluir este conflicto, se celebraron diversos juicios internacionales en contra de los principales criminales de la guerra. El número de muertos en la guerra fue aproximadamente de 40 millones de personas, lo cual dejó a múltiples países devastados.